Gracias, señora presidenta. ¿Por dónde empezar después de haber escuchado esto? Primero me parecía que estaba leyendo el ámbito financiero en lugar de la rendición de cuentas cuando arrancó el concejal Mujica. Yo digo, ¿cómo le arman los discursos que los tienen que leer porque ni les sale bien la lectura para expresar algo que es todo mentira? Vos escuchás lo que dijo Mujica y hasta los votás, creo. Cuando ves la realidad de Olavarría decís, ¿hasta dónde le van a mentir a la gente? Tendría que contestarle a todo lo que dijo porque la mayoría de las cosas no son ciertas, pero voy a, en primer lugar, argumentar que de nuestro espacio vamos a rechazar la rendición de cuentas porque se olvidó algunos ratios el concejal Mujica. Una rendición de cuentas histórica para Olavarría, donde estamos votando un exceso presupuestario con gastos denunciados con malversación de fondos por el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida. Entonces ya arrancamos por una rendición de cuentas que tienen delitos encubiertos. ¿Qué estamos votando? Malgastos, delitos como explicó el propio Roviani, y una subsecretaría donde los fondos no fueron manejados como deberían haberse manejado y le tocaron el dinero a los que menos tienen. O sea que ya empezando por eso hoy no se podría estar votando esta rendición de cuentas. Y después si vamos a hablar del superávit mentiroso ese que nos quieren mostrar de 85 millones de pesos, como se lo dijimos a la secretaria de Hacienda cuando nos dice que le buscamos el pelo al huevo, lo que nosotros queremos que nos expliquen qué hacen con la plata de los olavarrienses, porque no invierten, porque todo lo que dijeron recién no pasa, porque hay casi más de 12.000 millones en el 2022 que no fueron a parar a la gente, porque la inversión real directa no existe en Olavarría de hace más de 6 años. Cuando empezamos a hablar, ya para arrancar nomás, la primera consulta que le hicimos, si no vendíamos la calle de Cemento Avellaneda, recordemos que vendimos una calle a un vuelto, una calle que tendría que haberse vendido a más de 500 millones de pesos, se vendió en 165 millones de pesos. O sea, vendimos la joya de la abuela y la vendimos barata encima. Nos estamos sacando de encima el patrimonio a 2,50 pesos para cerrar el año y decir nos sobraron 85. La venta de esa calle, que vuelvo a decir, no fue ni un tercio de lo que debería haber salido para Cemento de Avellaneda, un golazo, como se dice siempre, un negocio donde ellos mismos pusieron el precio y nosotros se lo vendimos. Somos unos negociantes bárbaros en el municipio de Olavarría para pelear por el patrimonio de la gente. Esa calle cuando se vendió, se había vendido en dólares, se transforma en pesos, 165 millones de pesos. Se debe invertir para el turismo, para las Sierras Vallas, para los parques industriales, un montón de promesas que no se cumplieron. Al día de la fecha, la secretaria de Hacienda nos manifestó que todavía faltaban 60 millones de esas inversiones que no habían llegado, o sea, de los 165 no habían sido invertidos 60 millones. Se puso la plata en bonos de provincia, porque parece que Olavarría, ahí te das cuenta cuál es la finalidad de un municipio. Cuando tratás un municipio, seguramente asesorado por algún secretario de gobierno economista, manejan el dinero de la gente con una timba financiera. En un país, como dijo Mujica, inflacionario, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Si vos tenés que recaudar para invertir en la gente, no para ver cuánto sacá de plazo fijo, de bonos, no, por eso no llega la inversión. No tienen capacidad de ahorro y están viendo la alternativa de cómo salir, pero en este momento apostar a una timba financiera no era lo que te está pidiendo la gente te pide que los cuides, que le cuides su dinero, no que juegues y que pruebes a ver qué pasa con la plata de la gente. De esa venta de la calle creo que un rinde de 80 millones de pesos, entonces tenemos 80 millones de rinde más los 60 que todavía no se invirtieron, tenemos 140 millones de pesos. Nos dicen que sobraron 85. Claro está que si la calle no se vendía estábamos ya con este resultado solamente estamos hablando de un déficit. A eso después le podemos seguir sumando varias cosas. La inversión, que hablan de la inversión real directa. En su momento cuando presupuestaron, que hacen esos presupuestos que no sabemos de dónde sacan los números, hay 200 millones, más de 200 millones que aparecen en cero, que no se efectuaron las obras. ¿Y qué te pasa con esos 200 millones? Porque no son 200 millones de hace un año a lo que puede pasar hoy, porque sabemos la situación por la que está atravesando el país, que esos 200 millones, porque como te afectan en la rendición de cuentas los rindes de los plazos fijos, de los bonos, de las letras, esos 200 millones tienen un costo de oportunidad. ¿Qué podemos estar hablando que de 200 pueden llegar a ser 1.000 millones de pesos los que se perdieron en esas inversiones? Porque no son 200 millones afectados a una tasa fija. ¿Qué nos dijeron? Pero provincia nos debe 165, pero ya pagaste eso. O sea, los 165 de provincia que pagaste ya se invirtió.
el costo de oportunidad de los 200 millones nos puede desencadenar que hoy estemos hablando de un déficit de más de 500 millones de pesos, pero como mínimo. Y vamos a dar un ejemplo. Hay una obra que es la obra en Colonia Hinojo, la ordenanza de lotes con servicio. Hace 3 años creo le prometieron a los vecinos de Colonia Hinojo, que ahora estamos pidiendo información en las comisiones. Y voy a dar un ejemplo de lo que lleva la no inversión. La promesa de algo en campaña que después lo pagan los vecinos y a qué costo. Hay un presupuesto del año pasado de la red de agua de Colonia Hinojo que creo que fue cercano a 20 millones que se había presupuestado, no se hizo. Este año, ¿saben a cuánto se licitó la obra en Colonia Hinojo? Que dicen que le pusieron adicionales, 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué hubiese pasado si se hubiese hecho? El costo sería mínimo. ¿Y qué te lleva a que el costo sea mínimo? ¿Qué pasa con esta ordenanza de lotes con servicio? Que vamos a explicar cómo le juega al vecino la no inversión de este equipo de trabajo del intendente Gali. La ordenanza de lotes con servicio te habla que los vecinos van a poder acceder al lote una vez que estén terminadas las actividades, la instalación del agua, cloacas, luz, cordón cuneta, apertura de calles. ¿Cómo se estima el precio de esos lotes? A través de los presupuestos de todas esas obras, y después se le estima que un 15% que se le adiciona como valor del lote social. Eso te da el valor de tu lote. A ese valor te lo van a pagar hasta en 36 cuotas a una tasa de interés que la van a determinar cuando quieran. ¿Qué te pasa? Hace 3 años ese lote tenía un valor. Sabemos que hace 3 años la inflación era mucho menor. Hoy estamos hablando que sí, estimamos como estimaron la red de agua, está estimada la red de gas, estimamos la apertura de calle, estimamos todos los cordones cunetas, más el 15%, esos lotes que hace 3 años podrían ser un lote de 800.000 pesos, hoy está arriba de 4 o 5 millones de pesos, le puede llegar a salir a esas personas. ¿Y qué te pasa? Y se la das en 36 cuotas con interés. Mínimamente la cuota de ese lote va a ser arriba de 100.000 pesos. ¿Y qué te pasa si sos vecino? Porque le dijeron a los vecinos de Colonia Hinojo, le vamos a dar prioridad a los vecinos, pero tenés que cumplir con los requisitos. ¿Cuál es uno de los requisitos? Que el 20% de tu sueldo, que la cuota no puede exceder el 20% de tu sueldo, entonces tenés que cobrar a hoy, si calculan bien los presupuestos, tenés que estar cobrando alrededor de 500.000 pesos. Obviamente que si haces una estimación de en Colonia Hinojo, quienes están cobrando más de 500.000 pesos por mes, seguramente los 72 vecinos que hoy tienen la esperanza de tener un lote y que están pagando un alquiler, no van a poder pagar los 100.000 como mínimo de cuota por el lote con servicio. ¿Quiénes lo van a terminar comprando? Como pasó como el de las TUBI, funcionarios, conocidos o personas que tienen recibos de sueldo superiores a 500.000 pesos. Entonces, ¿qué te desencadena la falta de inversión de un municipio en algo tan esencial como la venta de lotes con servicio? En este caso, que 72 familias se encuentren sin la posibilidad de acceder al lote para tener una vivienda, porque no están pidiendo nada regalado. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que hacen cuando no invierten el dinero de la gente como lo tienen que invertir. Ahí nomás, en esos 200 millones de pesos, si lo multiplicamos, ya estamos hablando más de 800 millones de costo de oportunidad que se perdió la gente de Olavarría en inversiones que no van a volver. Sumámosle más al déficit, porque nombraron un montón de obras, se olvidaron de las TUBI. Se ve que no es importante la obra de las viviendas, porque el año pasado dejó de ser una obra para ser un gasto. ¿Y qué pasó con las viviendas? Porque tampoco lo nombraron lo que pasó en el 2022. Política de viviendas, esencial para nombrar en la rendición de cuentas. 6 años que no los escucho hablar de ese tema. Las viviendas, recordemos, porque hoy hay que recordar todo. Hoy es el resumen del año, entonces vamos a hablar de lo que hicieron en el año. Tuvieron que rescindir lo que habíamos denunciado al principio de año, la obra de la vivienda, con todas las irregularidades que se tuvieron. Entonces, ¿qué pasó? Se contrató una empresa. Se contrató la empresa Tancredi, que recordemos que por el 45% de las 14 viviendas que tenían que terminar, le pagamos alrededor de 270.000 pesos el metro cuadrado. Ya eso era mucho, salieron a decir que no, pero habían reconocido un 55% de las TUBI industrializadas a la empresa que le habían rescindido el contrato. Entonces, vos pasaste a pagar las TUBI el doble o el triple, más del triple de lo que salía en el contrato original. No solamente eso,
Cuando le consultamos cómo se arma la segunda licitación, la de la parte de Tancredi, porque no nos olvidemos que los fondos son de los olavarrienses. Cuando se firma el contrato de las TUBI a los adjudicatarios, creo que era algo de 3 millones y pico de pesos que tenían que pagar por las TUBI. Ya las TUBI a esta altura nos van a salir 11 o 12 millones de pesos cada una. El remanente lo vamos a pagar todos los olavarrienses como una desinversión, como un resultado negativo, porque eso no es que a las TUBI les agregaste un valor, a las TUBI las pagaste más caras por haber hecho una licitación y un seguimiento de obra que no correspondía. Bueno, le asignan la obra a Tancredi, que ya era caro, 70 y pico millones de pesos. El otro día, mirando el expediente, cuando le preguntamos a Marcelo Fabi por qué no se hizo licitación, la respuesta fue, desde la Secretaría de Obras Públicas se hizo un relevamiento, vimos el relevamiento, todo lo que había que hacer, el porcentaje al costadito, las puertas que había que cambiar, qué porcentaje de los techos. Y como Tancredi hizo un número muy parecido, se lo dimos a Tancredi, porque son confianzudos. Copelletri y Tancredi parece que es palabra santa. Entonces, no se hizo licitación, Tancredi agarró la obra de las TUBI. El otro día vimos el expediente y nos aparecía ya un ajuste de 8 millones de pesos. O sea, a los 270.000 pesos que salía el metro cuadrado, vimos un aumento de 8 millones de pesos. En primer lugar, pensé que era un ajuste de costos. No. Se le había pedido a Tancredi que cambie el techo de madera por Duroc y que unas puertas placas la cambien por puertas de aluminio, creo que eran. Pero ¿cómo? ¿Eso Obra Pública no lo había visto cuando contrató? Porque no estamos hablando de un año para atrás. Habían sido inspeccionadas, había una licitación sobre esas casas. Entonces no, se ve que no lo habían visto, se le pasaron de largo 8 millones de pesos. Vuelvo a decir, 8 millones de pesos que generan que el déficit sea aún mayor, porque esa plata no la vamos a recuperar los olavarrienses. Ya la tenemos que pagar porque recordemos que el valor inicial de las viviendas de los adjudicatarios era mucho menor. Entonces ahí el déficit que hoy hablé, que va a superar los 500, que tenemos los olavarrienses por haber mal invertido el municipio su dinero, no lo tomaron. Eso sí, provincia nos debe 165 millones y la inflación galopante. Recordemos que los ingresos y el impuesto a la piedra también tienen incluido la inflación. Y Olavarría llegó a recaudar de los 8.000 y pico millones que había presupuestado, como dijo el concejal Mujica, más de 12.000 millones. Otro de los temas fundamentales en lo que, porque cuando hablamos de una rendición, lo que venimos destacando siempre es la falta de inversión. Un tema que lo vengo nombrando todos los años y ya parece que tengo que hacer un copy y pegue con el FOI. Casi 40 millones de pesos se recaudaron con el FOI. Y en eso quiero dar un ejemplo básico. Cuando se votó el aumento del agua de casi el 400%, parecía que iba a llegar de una vez por todas la inversión del FOI como tenía que llegar a Olavarría. Y no llegó porque hace poco cuando votamos un nuevo aumento del agua, nos manifestaron que no habían realizado las obras porque no se podía y que el municipio iba a destinar para este año creo que 4.400.000 en bombas. ¿Dónde se refleja que malgastan el dinero de los olavarrienses? Hoy habló el concejal Mujica del censo. En el 2010, Olavarría tenía un 96% de cobertura de agua. 2010, cuando Copelletri decía hace poco que hace 12, 13 años no recibió aumento. Recibió el 400% de aumento, hace poco recibió más, pero vamos a hablar del aumento viejo. Con un 400% de aumento, la cobertura del agua, según el censo de Olavarría, es un 88%. Entonces, ni siquiera invierte en la cobertura en agua habiendo recibido más de un 400% de aumento en lo que es el agua y por ende tiene mayor recaudación en el FOI. El FOI, vaya a saber uno dónde va a parar, porque nos dijeron que este año van a invertir 4.400.000 en bombas. No hay inversión en vivienda, no nos mantienen lo que es las redes de aguas como tienen que tener, porque recordemos que Copelletri fue muy claro, la inversión la debe hacer el municipio. Otro tema que miramos también en la rendición, que sigue aumentando el déficit que venimos, no lo voy a decir tantas veces porque ya es imposible llegar a calcular hoy, como nos encontramos como país, cuál es el déficit real de los olavarrienses. Malvinas, el contrato más grande que tiene el municipio. Pedimos unos expedientes de Malvinas en diciembre, cerró a 127 millones mensuales la recaudación de la recolección de residuos. Y ahí están los ítems que siempre te sorprenden. Cuando consultamos, hay mayores costos
que se devengaron en el 2022 111 millones, Malvinas fue por 127 millones. Esa diferencia de mayores costos no está imputada en la rendición de cuentas. Si bien técnicamente corresponde porque el decreto salió en enero, a veces conviene que los decretos salgan en enero, ahí tenemos cerca de 15 millones de pesos, creo que hay que sumarlos al déficit que estamos nombrando. Y a la vez Malvinas se lleva 127 millones de pesos por mes en diciembre, ya hoy estamos hablando de otros números. Y mirábamos, estábamos con el concejal García, con Lascano, con otros concejales mirando los expedientes, y hay datos que la verdad que te ves a ver dónde está el control. En un ítem, porque si vieran cómo miramos los expedientes, en el Estado tuvimos que mirar los expedientes, sentados en el piso porque no entrábamos, o pedíamos sillas o nos sentábamos en el piso porque no entrábamos los 6 que estábamos. El cuadrito del Malvinas, la letra era no sé cuánto medía, creo que el concejal Saracho lo único que podía leer bien los números porque no se veía bien. Había una parte que si lo veías con lupa, te comentan que Malvinas pasó de barrer 3.000 cuadras a barrer 6.000 cuadras, la super barredora. En un año donde la gente lo que más te reclama es el barrido de las cuadras, acá pasamos de 3.000 a 6.000. Vemos también otro ítem que es amortización de los equipos, esos que andan en la calle, 1.700.000 por mes de amortización. Entonces yo digo, ¿quién controla todo eso? ¿Quién controla que de 3.000 a 6.000 cuadras? Porque si vos me decís de 3.000 a 6.000 cuadras y no tenés ni una queja del barrido, creo que no hay un vecino que no se queje que no le están barriendo la vereda. La verdad que la barredora capaz que le dieron otro mapa, o capaz que le está barriendo sectores que desconocemos nosotros, pero dentro de esas 3.000 a 6.000 cuadras, Malvinas se lleva más de 130 millones de pesos por mes en el municipio de Olavarría y acá nadie dice nada. Otro de los puntos también que pedimos en su momento, porque ¿qué pasa? Cuando no hay control, lo que te pasa es que los fondos se vayan para cualquier lado, como pasó con el tema de desarrollo social. Estacionamiento medido. Le preguntamos a la secretaria Besoni si tenían conocimiento de que estacionamiento medido, cuando vas a pagar la multa, te emite un ticket no fiscal. Entonces, alguien que tiene que controlar el municipio, emisión de tickets no fiscales. Cualquier comercio de Olavarría controlado por AFIP y por cualquier organismo tiene que tener una etiquetadora fiscal. Si está exento o no, después el ticket te lo aclara. No, estacionamiento medio te dice que si querés la factura tenés que pasar a la otra oficina para que te hagan la factura. Yo digo, un municipio que tanto habla de la coparticipación, creo que tiene que colaborar en lo que es el control de la facturación, más de lo que son proveedores directos. Bueno, nos dijeron que eso no estaban al tanto porque ellos seguían por el listado de las multas y de las recaudaciones que te manda estacionamiento medido. Pedimos los expedientes para ver las rendiciones de estacionamiento medido y lo único que figura te detallan recaudación, bueno, ítem por ítem, cuánto te recaudan, te presentan el 931 con todos los empleados que tiene la empresa y esa es la rendición que se hace de estacionamiento medido. Eso es lo que controlan. Que el canon de creo que algo de 3 millones de pesos por mes. O sea, el control mínimo de estacionamiento medido. Pero por otro lado, a bomberos sí lo controlan. O sea, le entregan los 3 millones de pesos a bomberos y te fijas que ahí sí te controlan ítem por ítem. Había un ítem que me llamó la atención. Hay un ticket de 7.600 pesos observado a bomberos. O sea, el ticket cuando me voy a ver, le habían observado a bomberos 5 kilos de yerba Andresito por 7.600 pesos que los bomberos incorrectamente nos querían imputar a los olavarrienses. Entonces, la persona que hizo bien el control ahí le rechazó los 7.600 pesos de yerba Andresito a bomberos. Yo a veces quisiera que esa persona sea la que controle las 6.000 cuadras de la barredora supersónica, que sea la que controle el controlador fiscal que no tiene estacionamiento medido, que sea la que controle toda la falta de recursos del municipio. Quizá de esa manera recuperemos la capacidad de ahorro que Olavarría perdió hace 6 años, recuperemos la inversión, recuperemos la política de vivienda que no tenemos, recuperemos la atención a las localidades que están abandonadas. O sea, que volvamos a hacer la Olavarría que fuimos hace muchísimos años con otro tipo de intendentes. Creo que hoy no se puede hablar, como habló el concejal Mujica, de que estamos viviendo en la panacea. Olavarría está viviendo la desidia.
Y a veces, y para cerrar, porque mucho más no voy a decir hoy, porque se habló todo el año de la ineficiencia de esta gestión. Yo creo que hay gente que llegamos a la política y que llegan a la política por vocación. Hay gente que llega a la política por ambición. Lamentablemente estamos frente a un intendente y a un grupo de amigos que llegó a la política por ambición y año tras año todos los olavarrienses vienen pagando eso que estamos padeciendo todos los olavarrienses. Uno a veces pensaba, bueno, pero seguramente cuando apoyan la cabeza en la almohada deben decir las localidades sin médico, la ilusión de la gente que no le das una vivienda, no le das nada, le estás malgastando la plata. Antes pensaba, digo, bueno, por lo menos no deben dormir tranquilos. Hoy no. Hoy la verdad pienso que deben dormir más tranquilos de todos nosotros porque de Olavarría y de su gente no les interesa absolutamente nada. Aclaro que voy a pedir por esta rendición de cuenta, la que rechazo, votación nominal. Gracias, señora Presidenta. Concejal García.